Esta semana vamos a desarrollar la unidad 7, que habla sobre entropía y la segunda ley de la termodinámica. Los temas que se van a desarrollar durante la presente semana, aquí lo tenemos, que es hablar un poco de la dirección de los procesos termodinámicos, que son las máquinas térmicas, aunque ustedes ya muchos las conocen, las han utilizado, las han observado, refrigeradores y bombas de calor, que ampliamente están utilizadas. Los refrigeradores son bien utilizados en nuestras casas y las bombas de calor, pues no son bastante utilizadas en aquellos lugares que se necesita calefacción. Por ejemplo, en Estados Unidos o aquellas zonas que están bien heladas, las casas hay que, como dicen, ambientarlas y para poder estar en ellos, y los inviernos que andan por los menos 10 grados centígrados se utilizan, como dicen, las respectivas bombas de calor para dar la calefacción. Luego hablaremos un poco de la segunda ley de la termodinámica, en la cual comprenden los enunciados de Kelvin, Planck y clases, y además el ciclo hablaremos acerca del ciclo de Carnot. Básicamente son las que comprenden, como les digo, durante la presente semana. Al menos esta clase esperamos llegar, como les digo yo, espero llegar hasta la parte de refrigeradores y bombas de calor. Si no, pues, como les digo, avanzaríamos un poquito más. Comenzando con el punto 7.1. Con respecto a la dirección de los procesos termodinámicos. Ustedes recuerdan, pues ni modo, antes de llegar a esta parte, que es la unidad 7, entropía y la segunda ley, se dio la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, ustedes revisan, de acuerdo a Reste, plantea que el calor más el trabajo igual a la variación de energía interna. Otros libros de física, decía Joseph Wayne, otras físicas, lo plantean calor menos trabajo igual a variación de energía interna. Más que todo aquí quiero hacer el ejemplo. Cuando decimos calor más trabajo, aquí el trabajo hecho es sobre el sistema, es sobre. En cambio, cuando ponemos calor menos trabajo, esto es hecho por el sistema. Le hago esto de énfasis porque más adelante lo vamos a utilizar y lo vamos a trabajar de esta forma. O sea, trabajo hecho por el sistema. O sea, eso es para, como dicen, recalcarles un poco. La primera ley de la termodinámica, pues de modo, no limita cualquier proceso, lo podemos plantear con la primera ley, pero no podemos decir si se puede realizar o no. Con la segunda ley de la termodinámica sí nos indica qué procesos se pueden llevar a cabo y cuáles no. Por eso es que los procesos termodinámicos, todos los procesos naturales, son irreversibles.
La palabra clave, como les mencionaba, son irreversibles. Entonces es importante, como les digo, que ustedes lo recuerden. Es fácil saber cuando un proceso es natural. Por ejemplo, si tienen una caja metálica que está a 70 grados Celsius, colocamos un bloque de hielo a 0 grados Celsius. ¿Qué va a suceder? Pues ni modo, al cabo de cierto tiempo, cuando se alcance el equilibrio, como dice en la caja metálica, por ejemplo, podría adquirir una temperatura de 40 grados Celsius y el agua 40 grados Celsius. O sea que todo el hielo se va a derretir y va a alcanzar, como les digo, una temperatura. Esa temperatura de equilibrio, temperatura media, ¿verdad?, oscila entre los 70 y los 0 grados centígrados. ¿Qué observamos? De que fluye calor del metal hacia el hielo, que eso es lo que hace que se derrita. Por eso dice que este es un proceso natural. No podemos decir que el hielo siempre va a seguir a 0 grados centígrados, es imposible. Entonces, por eso dice todo el proceso natural son irreversibles. El otro caso sencillo, que creo que ustedes ya lo han comprobado, ¿verdad? Pues ni modo, la placa metálica, como digo, que está calentada a 70 grados. 70 grados Celsius, y esto está aislado, por supuesto. Aquí, como les digo, esto está aislado. ¿Qué va a ocurrir? Al cabo de cierto tiempo va a adquirir el equilibrio. Bueno, ustedes lo comprobaron el día de ayer en laboratorio, ¿verdad? Porque no me va a decir algún alumno, no, fíjate que la temperatura de equilibrio me salió mucho más arriba que la temperatura inicial del metal. No. O sea, ustedes pueden ver que el flujo de calor va desde la temperatura mayor hacia la menor. Y eso lo han comprobado. Ustedes lo pueden comprobar, siempre todos los flujos de calor, una transferencia de energía, como dicen entre los cuerpos, de una temperatura mayor hacia una menor. Al cabo de cierto tiempo, pues ni modo, adquieren una temperatura de equilibrio. O sea, por ahí dice son irreversibles, no pueden retroceder, no podemos decir, pues dejémoslo ahí sobre la mesa el líquido, alcanzó los 40 para ver si se puede hacer hielo. Imposible. Por muchos experimentos que se han hecho, hay que hacer un trabajo externo. Si no hacemos un trabajo externo, no se frían las cosas. Ustedes, por ejemplo, si viven en un pueblo, en los pueblos, más que todo San Miguel, ¿verdad?, La Unión, ponen un vaso de agua sobre una mesa y voy a decir, voy a esperar a que se vuelva fresca, helada, de unos 25 grados. No, nunca. No sé si alguna vez ustedes se han jugado en laboratorios y empiezan a hacer así al termómetro. Una vez a un alumno le decía, ¿y por qué le hace así? Es para ver si llega a 0 grados, solo que estemos en el polo. Entonces aquí lo que vaya un termómetro es la temperatura ambiente. Por eso las enfermeras, ustedes pueden observar, siempre lo agitan para que se estabilice, como dicen, el termómetro y podamos medir una medición, inclusive una medición de una temperatura. Si nosotros, por ejemplo, sembramos una planta, pues sembramos, perdón, una semilla,
hoy que está de moda con los cultivos, una semilla de maíz, al cabo de varios días, como dicen, comienza a germinar. Y al final, de modo, vamos a tener frutos. Por ejemplo, si lo vemos, se ha forcado, se ha utilizado el abono adecuado, logra crecer la planta, ¿verdad? Y se ha irrigado con el agua suficiente. Este es un proceso natural. ¿Qué va a ocurrir? Al final, pues de modo comienza a florecer, da su fruto. ¿Creen que va a poder suceder el proceso inverso? Imposible, nadie lo puede hacerlo. Entonces, este es un proceso natural. Inclusive pueden, ustedes también lo han comprobado, ponen una taza, como dicen, de café caliente, y lo dejan, como dicen, sobre una mesa, al cabo de cierto tiempo, pues ni modo, adquiere la temperatura ambiente. Ya no echa humo, se fría. Es un proceso, como digo, natural. Por eso dicen que todos los procesos naturales son irreversibles, es decir, no pueden volver a sus condiciones iniciales. Y así es el comportamiento de la naturaleza. Entonces, la segunda ley de la termodinámica tiene una única dirección. La segunda ley de la termodinámica, como dice, está asociada con el desorden. Y el desorden, ahí aparece una nueva variable, de la que se va a hablar un poco la próxima semana, es con respecto a lo que se conoce como entropía. Se representa mediante la letra S y es la medida del grado de desorden de un sistema. Eso es la entropía, es la medida del grado de desorden de un sistema, del sistema. Nada tiene que ver la presión, el volumen, ¿verdad? Como ustedes pueden observar. Por ejemplo, tengamos aquí una caja. Supongamos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos una placa de separación. Vamos a suponer que aquí tenemos, como dicen, bolas amarillas. Y en la otra, así sin color. ¿Qué ocurre si quito esta parte? Está bien que lo desplazo, lo saco, como dicen, hacia arriba, en la misma caja. ¿Qué va a ocurrir? Cada que aparece, las 8 bolas. Todas son del mismo tamaño, ¿verdad? Aquí por cuestiones de dibujo me quedan así. Y me quedan de la forma. ¿Qué observo? Pues de modo, pues aquí observo que hay un desorden. ¿Por qué? Porque ya no quedan las 4 aquí alineadas como estaban aquí. Aquí estaban, como decimos, estaban ordenadas. ¿Creen ustedes que por sí solo vamos a volver a caer en esta posición? No. ¿Qué necesitaría? A sacar todas las bolas y meter de nuevo esta parte y una volverlas a colocar en la misma posición. Es como que el caso ustedes lleguen en la casa así, yo tengo una librera con 40 libros, y vengo, los saco, los voy a sacudir y creen ustedes que están en el suelo, ellos solos van a volver a la librera. No va. Hay que hacer un trabajo para volverlas a ordenar.
Y a veces lo hacemos bien o a veces lo hacemos mal. Entonces, eso es, como les digo, lo que está asociado con la entropía. Por eso se dice que la entropía del universo siempre se está incrementando. Siempre se está incrementando. Entonces, por esa razón, como les digo, todos los procesos naturales son irreversibles. Entonces, ese cuidado, como les digo, debe de tenerse. Espero que hayan comprendido un poco acerca de la dirección de los procesos, como les digo, en la naturaleza, que tienen una única dirección. Ahora vamos a pasar a hablar un poco acerca de las máquinas térmicas. O sea que una máquina térmica, jóvenes, no es más que, como dicen, un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo o energía mecánica. En una máquina térmica. Pero nosotros aquí en una máquina térmica siempre se va a analizar en un proceso cíclico. Ejemplo de ello, ustedes lo tienen a través de los motores, un motor de combustión interna. Es un ejemplo sencillo, como les digo, de transformar el calor parcialmente, no total, imposible, ¿verdad? Transforma calor parcialmente en trabajo. O energía mecánica, ustedes tienen las fuentes de energía. Hay fuentes de energía eólica, a partir del viento se puede generar energía eléctrica. A través de calderas, ¿verdad? Se genera calor, el calor mueve, como dicen, una turbina, y a la turbina, pues de modo debido al giro, genera a veces energía eléctrica que pasa a los transformadores. Entonces, nosotros, como les digo, vamos a hablar un poco ahorita únicamente de las máquinas térmicas. Una máquina térmica, de modo, en la forma más simple, consta, como dicen, de dos reservorios, como dicen, una fuente caliente una fuente fría. Aquí tenemos la máquina. Tenemos el trabajo, el calor absorbido, el calor rechazado o calor liberado, por su cero. Esta es la máquina. Eso es lo más simple. Por ejemplo, un motor de gasolina, por ejemplo, que utiliza, como dicen,
una mezcla de aire y combustible, se pulveriza y absorbe calor la máquina realiza un trabajo para poder movilizarse, ¿va? Y se libera el calor a través del tubo de escape. Entonces, este es el ejemplo más sencillo, como les digo, consta de una fuente caliente, una fuente fría. Este es un ejemplo de un motor térmico. Aquí tengo una temperatura T sub H y aquí tengo la temperatura fría T sub C. El H viene de caliente, del inglés. Y C viene de cold o frío. Así está en algunos libros de física, otros utilizan aquí T sub F, temperatura fría. Pues ese es el ejemplo, como digo, el esquema más sencillo de una máquina térmica. Nuestro cuerpo, por ejemplo, podríamos considerarlo también como una máquina térmica. Nos alimentamos adecuadamente y debido a que tenemos una buena alimentación, podemos desarrollar ciertos tipos de trabajo. Pero sí, el cuerpo se llega a agotar, así como el motor se llega a agotar, que necesita que inyectarle más combustible, ¿verdad? O si es una caldera, hay que ponerle más agua. O sea, hay que suministrar algún medio, ¿verdad?, para que funcione adecuadamente. Y como les digo, vamos a suponer siempre un proceso cíclico. Si ustedes se recuerdan, cuando se vio en termodinámica, como en la unidad anterior, un proceso cíclico, el cambio de energía interna es igual a cero. Entonces, es decir, que U final menos U inicial igual a cero. Si esto es igual a cero, entonces tengo que el calor neto menos el trabajo neto igual a cero. Calor neto igual a trabajo neto. Esas son las características principales del proceso cíclico. Y el trabajo, de acuerdo con la figura, va a ser calor absorbido menos calor liberado o calor rechazado. Esto es el trabajo. ¿Recuerden? Esto es trabajo. Y a partir de ahí, calculamos la eficiencia de un motor térmico. La eficiencia es adimensional y se define como el trabajo entre Q sub H. Así se define la eficiencia. El trabajo neto entre Q sub H. Recordando aquí que la eficiencia es mayor que 0 o menor que 1. Aunque eficiencias ideales en máquinas térmicas es imposible, ¿verdad? Siempre va a haber liberación de calor. Ustedes, por ejemplo, bueno, si ya lo han hecho, alguna vez han hecho ejercicio, han salido a correr, han jugado basquetbol, ¿y qué ocurre? Nuestro cuerpo, ¿qué sufre? Sufre calentamiento, hay pérdida de calor, ¿verdad? Sí, faltan letras, como dice ahí su compañero, son 26 letras del alfabeto. Imagínense, por eso a veces asociamos, como les digo, a veces al alfabeto griego. Pero ustedes aquí podrían poner Q sub A, calor absorbido. Ahí, como dicen, son convenciones. Uno sigue las convenciones que dan los respectivos libros.
Porque a veces uno de QC, como les digo, es calor rechazado, calor negado, calor QF, calor del frío. Pero lo importante es comprender, no es aprenderse las cosas de memoria. Los análisis son importantes. Porque a veces hay que diferenciar la temperatura. Temperatura 1, temperatura 2, temperatura A, temperatura B, para que no cuando tengamos los valores agarremos valores equivocados. Entonces es importante, como digo, que ustedes lo manejen. Otra manera, la eficiencia, como es trabajo, y es el W, no le pongo T, porque lo puedo confundir con temperatura. La eficiencia puedo decir Q sub H menos Q sub C sobre Q sub H. Y de aquí puedo decir así, la eficiencia igual a 1 menos Q sub C sobre Q sub H. De otra manera de determinar la eficiencia, como dicen, de una máquina térmica. Tienen alternativas. Lo que hago es buscar la asociación con las diferentes fórmulas. Ahora veremos un poco, porque esto es un motor térmico, pero también se han construido los llamados refrigeradores. Los refrigeradores ¿qué es un refrigerador? Es el proceso inverso. Un refrigerador, como dicen, es enfriar las cosas. Entonces, siempre un refrigerador es un motor térmico, pero trabajando de manera inversa. Tenemos una fuente caliente, T sub H. Tenemos una fuente fría, T sub C. Y tenemos el refrigerador. Entonces, aquí tenemos, como dicen, en el refrigerador extraemos calor, Q sub C, y aquí se libera Q sub H. Pero para extraer este calor, o sea, para enfriar esto, es necesario efectuar los trabajos. ¿Verdad? Entonces, esta es la máquina. No le voy a poner máquina porque se puede confundir con la anterior, que sería el refrigerador. ¿Quién hace el trabajo? Pues no. Ya ustedes han visto la refrigeradora que tienen en casa, lo hace el compresor. El compresor efectúa el trabajo, un agente externo, por eso es que se consume energía, inclusive en los sistemas de aire acondicionado. Entonces, esto viene a ser, como les digo, el esquema de un refrigerador. No es más que una máquina térmica operando en forma inversa. Pero aquí tenemos que efectuar un trabajo. Pues aquí tenemos que el Q sub H, calor, como dicen, va a ser el Q sub C más el trabajo. Q sub H siempre es mayor que Q sub C. Tal vez ustedes lo han comprobado, si alguna vez tocan afuera del refrigerador, ponen la mano, van a sentir caliente, ¿verdad? Q sub H siempre es mayor que Q sub C. Entonces aquí definimos K. No vaya a confundir acá con Kelvin, no vaya a confundir acá con
constante de fuerza, no. Este coeficiente de rendimiento este K siempre anda mayores que 1, jóvenes, pueden dar 2, 3, 4, 6. Este coeficiente de rendimiento, ¿y dónde? Es Q sub C entre W. De otra manera, el valor absoluto lo escribiríamos así: Q sub H menos Q sub C. Entonces, K, como les digo, es un número adimensional. Siempre mayor que 1. Se pueden andar coeficientes de rendimiento de algunos sistemas de aire acondicionado 300, 400, 500%. Por eso es un alto consumo de energía. Ustedes pueden ver en un hogar, las refrigeradoras consumen mucha energía. Por eso nos recomiendan de no estar abriendo muy seguido las puertas del refrigerador. Porque si dejamos abierta la puerta, algunas veces estamos enfriando el cuarto donde está. Y a veces está en la cocina. No enfriamos nada, más de todo hacemos pérdidas de energía. Por eso es que las puertas de las refrigeradoras no hay que abrirlas demasiado. Entonces los valores de K dependen de la temperatura inferior y la temperatura exterior. Pero depende, ¿verdad? Entonces, al menos, como dicen, ya ustedes lo han comprobado con las refrigeradoras que se tienen en algunos hogares, ¿verdad? Por ejemplo, todo el mundo tiene refrigerador, a veces ocupa otro dispositivo. Ahora pasaremos a continuación a hablar un poco acerca de perdón, las bombas de calor. Las bombas de calor, al menos en nuestro país, no son muy utilizadas, son más utilizadas como en aquellos países, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, en Europa, en la época de invierno, porque a veces hay que utilizar calefacción, es decir, tener una temperatura agradable dentro del hogar. En otros lugares se acostumbran a tener chimeneas, ¿verdad? O sea, haciendo con leña y poniendo a calentar, como es en madera, y así se logra, como les digo, mantener una temperatura adecuada. Pero las bombas de calor, como dicen, es para climatizar el ambiente, tener un ambiente agradable. Ustedes, si han tenido oportunidad, han observado que en algunos lugares de Estados Unidos, por ejemplo en la época de invierno, a veces las temperaturas llegan a menos 10 grados Celsius. Entonces, en las casas tiene que haber una calefacción. Entonces, ahí es donde se utiliza ampliamente las llamadas bombas de calor. Entonces, aquí se maneja como es un coeficiente de operación. Si
simbolizados por las letras de COP. Este COP no es más que la energía a alta temperatura entre el trabajo realizado por la bomba. Aquí el COP no es más que el Q sub H entre el W. Pues así se calcula, como digo, el coeficiente de operación de una bomba de calor. El esquema es el siguiente. Tenemos, como dicen, cuál es la fuente caliente, la fuente fría. Ese es el esquema. Como ustedes pueden observar, es similar al del refrigerador. Lo único que aquí está actuando, como digo, como una bomba de calor. La fuente fría es afuera de la casa, de la que pueda que tengamos menos 10 grados centígrados de temperatura. Y aquí queremos tener una temperatura adecuada, que tal vez en ese lugar sea con 15 grados centígrados, por ejemplo. Aunque nosotros aquí en nuestro país estemos temblando de frío, en otro lado no es así, va. Cada quien se acostumbra, ¿verdad? Entonces, la fuente caliente va a ser el interior de la casa. Entonces, se efectúa un trabajo. Entonces, tengo un esquema, como les digo, de una bomba de calor. Esto, como dicen, son a veces de las bombas que son más eficientes, como dicen, y hay en el mercado. Yo desearía hablar un poco acerca de las bombas de calor. Ahora vamos a mencionar con respecto a la segunda ley de la termodinámica. Como le mencionaba, en el campo de la termodinámica, primero apareció la primera ley, después de la primera ley apareció la ley cero de la termodinámica, porque el concepto de temperatura no estaba claro. Después apareció la segunda ley y todavía hay una tercera ley, pero eso les compete, y lo van a ver aquellas personas que vayan para ingeniería química o ingeniería mecánica a hablar sobre la tercera ley. La segunda ley, pues ni modo, lo que nos viene a indicar es qué procesos se pueden llevar a cabo en la naturaleza. Ya ustedes saben que en la mayoría de máquinas el problema grande es la escasez de combustible. Las guerras, como dicen, a través del mundo ahora, el poder busca, como es, tener excedente de combustible, combustibles fósiles, ¿verdad? Petróleo, por ejemplo. Hay quienes están utilizando también energía solar y las otras fuentes que están bien utilizadas en países desarrollados, las fuentes nucleares. Lo único que, como dicen, tienen sus riesgos. Entonces, por muchos años se han hecho pruebas experimentales, como dicen,
y han llegado a que es imposible construir una máquina de calor que convierta totalmente en trabajo, es imposible. Eso es lo que nos viene a decir, como digo, la segunda ley de la termodinámica, lo que les había mencionado. Todos los procesos naturales son irreversibles, no transforman. O sea, por ejemplo, nuestro cuerpo, porque hay una parte termodinámica del ser vivo, nuestro cuerpo, pues llega tarde o temprano, se llega a agotar. Entonces, ¿qué necesita uno? Alimentarse bien, descansar, pero nuestro cuerpo siempre necesita, como dicen, dormir siempre 8 horas diarias para recuperar la energía necesaria. Siempre hay desgaste muscular en las máquinas, pero de modo hay que cambio de combustible, cambio de piezas. Los buses de nuestro país necesitan cambio de motores, cambio de piezas, y las cambiando poco a poco. Así que es importante que ustedes, como les digo, conozcan muy bien lo referente a la segunda ley de la termodinámica. Pues ni modo. Luego de esto voy a hacer un planteamiento conocido con el nombre de Kelvin Plan. Ellos desarrollaron el planteamiento siguiente, que se refiere a lo que les he mencionado aquí, que dice que es imposible que un sistema que efectúe un proceso en el que absorba calor de un depósito de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico. Terminando en el mismo estado que inició. Ese es el enunciado, como digo, de Kelvin Planck, referente a la segunda ley de la termodinámica. Aquí lo está relacionando cuando dice terminando en el mismo estado que inició, es un proceso cíclico. Luego está a continuación, como dice en el otro planteamiento, que es el del refrigerador.
siempre relacionado con la segunda ley de la termodinámica. Conocido también como el planteamiento de clases. Que dice lo siguiente. Es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo frío más frío a uno más caliente. Es el famoso enunciado, como les digo, de clases, que lo dice referente al refrigerador. A continuación vamos a ver los esquemas referente a estos dos enunciados. El enunciado de Kelvin Planck y el otro es el enunciado de clase. Con respecto a Kelvin Planck, en forma gráfica, es el siguiente. O sea, tenemos, como les digo, un reservorio a una temperatura T/H, y de aquí que saquemos todo el calor y todo lo convirtamos, como dicen, en trabajo. Ya esto es imposible. Como dicen, esto es imposible. O sea que la diferencia de que no existe, como dicen, una máquina 100% eficiente. Eso es imposible. Sacar, como les digo, calor desde una fuente caliente y todo ese calor convertirlo en trabajo. Es imposible. Y volver a la condición inicial. Lo comprobamos inclusive con nuestro cuerpo. Nos dice, sí, va a correr 20 kilómetros. Es probable que a los primeros 5 ya nos hemos cansado. Ya, como dicen a veces nuestro cuerpo, como dicen cada uno de nuestro cuerpo, y debe saber hasta dónde debe llegar nuestra fuerza. Porque si no se daña el músculo. Las máquinas están viejas. Vamos a decir, sí, voy a comprar este carro y solo voy a heredar a mis hijos y mis hijos a mis nietos. No es así, ¿no? Entonces, todo tiene, como dicen, todas las cosas, los dispositivos que se han hecho, tienen una vida media de uso. Y eso es lo adecuado. Porque si no, después se dan fallas de que gastar más en los equipos, termina dañándose. A veces inclusive sale hasta mucho más caro. Tal vez ustedes se han dado cuenta. Así son inclusive con las construcciones, no solo con las máquinas térmicas, sino con las construcciones. Entonces hay que tener
de darle, como dicen, el adecuado mantenimiento. Esa es, como digo, la figura relativa a que es imposible construir una máquina con 100% de eficiencia y que realice, como les digo, un proceso cíclico. Luego, con respecto al planteamiento del refrigerador, el siguiente, tenemos T sub H, tenemos T sub C, la fuente fría, y esto aquí es imposible. Que saquemos Q sub C y aquí tengamos Q sub H. ¿Verdad? O sea, es imposible tener un refrigerador que no efectuemos trabajo sobre él y que sea capaz de enfriar. Por más tiempo que lo dejemos, esto es imposible. Entonces, eso es lo que nos dice, como digo, la segunda ley de la termodinámica, y se lo vuelvo a recalcar, como les mencionaba, todos los procesos naturales son irreversibles. No podemos luchar contra la naturaleza. Nosotros tenemos que buscar la forma de adecuarnos al desarrollo. A continuación vamos a hacer un par de problemas para ver si hemos logrado, como dicen, comprender al menos un poco el tema que hemos desarrollado el día de ahora. El primer problema dice así, jóvenes. Dice, calcule la eficiencia de una planta de potencia por combustible fósil que consume 382 toneladas métricas de carbón. Cada hora. Para producir trabajo útil a razón de 755 megawatts, nos da el calor de combustión del carbón es 28.0 megajoule por kilogramo. Es un problema. Bueno, como pueden ustedes observar, recuerdo el enunciado del problema,
es la eficiencia. Cuando mencionan de una planta de potencia, más que todo con combustible fósil, aquí no están hablando de un motor térmico. Y la incógnita es la eficiencia. Ahora, ¿cómo definíamos la eficiencia, jóvenes? ¿Qué decíamos que era la eficiencia? Que iba a ser trabajo entre Q sub H. Sea calor absorbido, trabajo útil. Entre calor absorbido. Entonces necesitamos calcular el trabajo. ¿Cómo determinamos el trabajo? ¿Alguna idea? Ya nos dice aquí va. Para producir trabajo útil a razón de 755 megawatts. Cuando me dicen megawatts, ¿qué tenemos, jóvenes? Potencia. Correcto, potencia. Potencia es igual a trabajo entre tiempo. Pues el trabajo va a ser igual la potencia por el tiempo. Entonces el trabajo es igual a 755 megawatts en prefijo 10 a la sexta. Tengo watts, recuerden que joule sobre segundo por el tiempo es una hora. Una hora tiene 3600 segundos. Y aquí va por una hora, porque el tiempo es una hora, este es el factor de conversión. Entonces, si efectúo la operación, entonces encuentro el trabajo. Al efectuar ese trabajo, me da 2.72 por 10 a la 12 joules. Ahora necesito ya Q sub H. Q sub H va a ser igual al calor de combustión. El Q sub H va a ser igual al calor de combustión. Tengo 28.0 megajoule, o sea, por 10 a la sexta joule sobre kilogramos. Entonces tengo que pagar los kilogramos, necesito saber cuántos kilogramos, ahí me dan me lo dan 382 toneladas métricas, ¿verdad? Ya tengo que una tonelada métrica es igual a 1000 kilogramos. Entonces, tengo 382 toneladas métricas por una tonelada métrica tiene 1000 kilogramos. Entonces, tengo que multiplicar por 382 por 10 al cubo. Entonces ahí se me van los kilogramos. Sobre kilogramos. Se van los kilogramos y solo me quedan
El Q sub H o el calor absorbido debido a las toneladas métricas de carbón, un valor de 1,07 por 10 a la 13 Joule. Ahora, la eficiencia es el trabajo. El trabajo es 272 por 10 a la 12 entre 1,07 por 10 a la 13. Al efectuar esa operación, jóvenes, me da 0.254. Esa es la eficiencia. Pueden ver que esa planta es bien baja la potencia. Realmente a veces, inclusive las máquinas térmicas, siempre a veces andan abajo de lo que vamos a llamar más adelante la eficiencia de máquinas de Carnot. Porque las máquinas de Carnot son máquinas idealizadas, que vamos a ver, como dicen en la siguiente clase. Entonces, esta es la eficiencia de una máquina térmica. Por eso a veces los altos consumos de combustible en las plantas generadoras de energía eléctrica, por ejemplo, en nuestro país, a pesar de que hay una de donde se extrae el vapor, como dicen los pozos térmicos que se tienen en Aguachapán, creo que también hay aquí en Berlín, ¿verdad? Donde se sabe aprovechar la energía. Inclusive parte de las aguas residuales pasan al río Paz. Mira, para que tengan una idea, como dicen, de la utilización de la energía geotérmica. Entonces, como pueden ver, las eficiencias son bastante bajas de las plantas de potencia. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. No sé si hay alguna pregunta. ¿Lo han comprendido? Aquí hay que básicamente dominar cuál es la fórmula. Y de ahí a veces, pues ni modo, tonelada métrica, había que darles, o hay que investigar a cuánto equivale un kilogramo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Que dice así, nos dice un refrigerador efectúa 153 joules de trabajo para transferir 568 joules de calor desde su compartimiento frío. Nos pide calcular el coeficiente de rendimiento del refrigerador. Recuerden que pues acá me pongo para como un recordatorio. Y el literal B, cuánto calor es descargado
a la cocina. Entonces es importante, de acuerdo a los datos que nos dan, hacer el esquema del refrigerador, ¿verdad? Para tener una idea. Bueno, tengo T sub H, T sub C. Trabajo, T sub C, se equivale a Q sub C y equivale a Q sub H. Y este es el refrigerador. La máquina técnica funcionando como refrigerador, o sea, en sentido inverso. Ya con eso ya tenemos el esquema, ya podemos fácilmente hacer el planteamiento. Entonces nos piden el coeficiente de rendimiento K. Entonces, de acuerdo, si revisamos, como dicen los conocimientos que nos han impartido, tenemos que es U sub C entre W. U sub C, de acuerdo a la redacción del problema, ustedes pueden ver ese, transferir 568 de calor desde su compartimiento frío. Ya tengo 568 y efectúa 153 joules del trabajo. Entonces, pueden observar que el coeficiente anda a un valor de 3.71. Como les había mencionado, siempre los coeficientes de rendimiento siempre son mayores que 1, adimensionales, es decir, no tienen unidades. Y el Q sub H, pues ni modo, es la suma del Q sub L o Q sub C más el trabajo. El Q sub H sería 568 más 153, y eso nos da que el Q sub H anda un valor de 721 joules.